Profesora, buenos días. Reciba cordial saludo a cargo del grupo número 6. En esta ocasión vamos a exponer acerca de la adhesión y cohesión. Bueno, los integrantes de este grupo son Cristian Iván Novo Infante, Kelvin Rojas Silva, Luis Fernando Guaripata Malca, Cristina Esmeralda Ciesa Delgado y mi persona, Carlos Aguilar Colorado. Adherencia. Este tema será expuesto por mi persona, Carlos Aguilar Colorado. Bueno, la definición exacta de adherencia es la siguiente: atracción o unión física de dos sustancias, sobre todo la atracción de sustancias diferentes que se pueden observar macroscópicamente. Por ejemplo, en cintas adhesivas, la adherencia es la unión que se produce entre el adhesivo y la superficie. Generalmente las sustancias líquidas se adhieren a los cuerpos sólidos. Cuando se presenta este fenómeno de adherencia, significa que la fuerza de adhesión entre las moléculas de una misma sustancia es mayor que la fuerza de cohesión que experimentan con otras sustancias distintas con la cual tiene contacto. Tal es el caso del agua, que se adhiere al vidrio, la pintura al adherirse a un muro, el aceite al adherirse al papel o la tinta a un cuaderno. La adhesión es la tendencia que tienen sustancias o materiales diferentes a pegarse o unirse entre sí. En este caso, una adhesión a un sustrato debido a una variedad de posibles interacciones. Son fuerzas de atracción de las moléculas que pertenecen a diferentes cuerpos. La adhesión depende de la capacidad del adhesivo de penetrar en los poros de las sustancias y además de la eficaz que se usa en la unión de estas mismas. Un claro ejemplo tenemos con la cinta americana, lo que hace que pueda adherirse sobre una multitud de superficies. Gracias. Buen día, profesora. Mi nombre es Cristina Ciesa y me toca exponer cohesión. ¿Qué es la cohesión? Es la atracción entre moléculas que mantiene unidas las partículas de una sustancia. O sea, es la fuerza de atracción entre las partículas adyacentes dentro de un mismo cuerpo, como pueden observar en la siguiente imagen. Cohesión en los diferentes estados de la materia. En el estado líquido, la cohesión se refleja en la tensión superficial y de igual manera en la transformación de un líquido a sólido cuando se comprimen las moléculas lo suficiente. Las fuerzas de cohesión son de intensidad mediana a baja, permiten estar cercanas a las partículas, lo que se les da un volumen definido, pero pueden fluir. En el estado sólido, la cohesión depende de cómo se encuentren distribuidos los átomos y las moléculas. En los sólidos, los átomos están fuertemente unidos dentro de las moléculas y estas se encuentran bastante unidas entre sí. Las fuerzas de cohesión son muy grandes, a tal grado que las partículas se mantienen con escaso movimiento y permiten que los sólidos sean rígidos y presenten forma y volumen definido. En el estado gaseoso, la cohesión se observa cuando éste cambia a un líquido. Este tiene lugar a comprimir una serie de moléculas y producirse fuerzas de atracción suficientemente para proporcionar una estructura líquida. Las fuerzas de cohesión son muy pequeñas para que las partículas salen disparadas en el contenedor en el que se encuentren y ello que no tengan un volumen ni forma definida. Siguiente. La cohesión es mayor en los sólidos que en los líquidos y esto es mayor en los gases. Debido a la fuerza de cohesión, dos gotas de agua se juntan, se unen para formar una sola y lo mismo sucede con dos gotas de mercurio. Si observamos, pues cuando llueve las gotas que se encuentran en las hojas se empiezan a unir y a formar una sola gota. Esto ocurre debido a que actúan fuerzas de atracción entre las moléculas de agua que no permiten que ésta se desparrame totalmente. Por ejemplo, las gotas que salen de una llave tienden a adoptar una forma esférica propia debido a las fuerzas de cohesión, pues cada molécula atrae a todas direcciones, pero igual a las moléculas que la rodean. Pero sobre las moléculas de los líquidos no actúan solamente las fuerzas de cohesión.
Actúan además fuerzas de repulsión que les impiden situarse demasiado cerca unas de otras. Y cerca también la gravedad actúa sobre ellas, obligando a las capas superiores del líquido a resbalar sobre los inferiores, hasta alcanzar el mismo nivel de la superficie. Buenos días, ingeniera, buenos días, compañeros. Soy el alumno Kelvin Rojas Silva y en esta oportunidad voy a explicar sobre la cohesión mediante dos experimentos que en este momento les voy a demostrar. Ya bueno, para hablar sobre la cohesión, vamos a demostrarlo sobre dos experimentos y necesitamos para el primer experimento una moneda, un depósito, necesitamos un líquido, un fluido y una jeringa. Ya, principalmente sabemos que la cohesión son las fuerzas de atracción de un fluido y en este experimento vamos a mostrar eso. Vamos a ir vaciando este fluido lentamente y vamos viendo cómo esas fuerzas crean una membrana curva. ¿Se dan cuenta? Esta es la membrana y si seguimos echando más fluido, esta membrana ya no va a soportar y va a tratar de romperse. Aquí podemos ver la atracción entre estas moléculas. Ahí está. Aquí podemos ver que la membrana ya se rompió porque ya es mucho líquido. Para el segundo experimento vamos a necesitar un cartón, un vaso y el fluido. Aquí en este experimento vamos a ver cómo este fluido al igual que en el caso anterior también va a crear una membrana. ¿Y por qué? Porque este fluido tiene una fuerza de atracción que es elevada por el hidrógeno, que va a mantener estas moléculas de agua siempre unidas. Y acá podemos notar que también crea una membrana que no va a dejar que este líquido salga. Y también podemos decir que es algo similar a la adhesión entre un sólido y un líquido. Gracias, ingeniera. Profesora, buenos días, compañero, buenos días. Mi nombre es Cristian Iván Novoa Infante y yo voy a hacer la exposición acerca del experimento de adhesión. La adhesión es lo que une dos sustancias iguales o diferentes cuando están entrelazadas a un contacto a través de las fuerzas intermoleculares. Voy a explicar el experimento. Voy a mostrar los materiales que vamos a utilizar para la adhesión. Serían dos placas totalmente lisas, una jeringa para echar y un vasito que sería para mezclar las sustancias. Para ese experimento hemos mezclado agua con aceite. En esta jeringa tenemos un poco de ambos y vamos a echar justamente a las dos placas, que en este caso serían dos porcelanatos pequeños. Echamos solamente unas cuantas gotas, pendiendo, esparcemos un poco y vamos uniendo. Vamos a ver que se juntan, se quedan pegadas. Ingeniera, buenos días, compañeros, buenos días. En esta oportunidad voy a exponer resultados del experimento y interpretación de resultados. Mi nombre es Luis Fernando Boripata Malca. Resultados del experimento que se ha realizado. Podemos observar en el primero qué superficies se pueden adherir por medio del agua y el aceite, probando que hay una atracción entre moléculas diferentes. La segunda, se comprobó que a través del experimento de la moneda, al caer el líquido, soporta las fuerzas externas sin romperse. Quiere decir que sí se ha formado la cohesión, ¿no? Tercero, se probó la adhesión y cohesión en el experimento. Se formó de nuevos compuestos que se define atracción entre moléculas y estado de un elemento. Entre adhesión y cohesión en un mismo experimento se comprobó que sí se realizó. Interpretación de resultados. Primero, lo que interpretamos es que la adhesión es una atracción entre las moléculas diferentes y la cohesión es una atracción entre moléculas similares. Segundo, también la adhesión solo se encuentra en mezclas y compuestos, en cambio la cohesión está presente tanto en elementos como en compuestos. Conclusiones. La adherencia describe la capacidad de unión a una determinada superficie. Segundo, la cohesión es la fuerza interna del adhesivo
para soportar fuerzas externas sin romperse. Gracias.